Para la clase de hoy veremos la neurociencia al servicio de la venta, parte 1. ¿Qué son las neurociencias? La neurociencia, como yo les explicaba al principio, se centra en el estudio del sistema nervioso central, en la estructura de nuestro cerebro y que tiene que ver con funciones cognitivas. Pero esas funciones cognitivas tienen que ver con el comportamiento de las personas. Por ende, yo entendiendo ese comportamiento, podría entender si a esa persona puedo de alguna forma ¿motivarlo a que me compre? Sí, efectivamente. Hoy día la televisión, hoy día la publicidad usa neuroventa, usa neuromarketing. Y evidentemente todos esos elementos a nosotros nos hacen desear un producto y querer comprarlo. Por lo tanto, lo que estamos discutiendo aquí es algo que ya hace mucho tiempo se utiliza, pero que está en nuestras manos hoy día para poder desenmarañarlo y poder utilizarlo y trabajar. El comportamiento de las personas en la venta. No todas las personas se comportan de la misma forma, porque no todas las personas son iguales, son distintas. Tienen edades distintas, tienen condiciones distintas, educativas, formativas, económicas, de lugar, de dónde viven, las edades que tienen, las influencias que tienen. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Por lo tanto, lo primero que nos debemos cuestionar es que si a todos los clientes yo los atiendo igual. No, no puedo atenderlos a todos igual. Por supuesto que tengo un estándar de calidad, pero el atenderlos a todos por igual no, porque todos los clientes son distintos. El uso del lenguaje verbal y no verbal. El 93% de lo que la gente entiende es no verbal. Solo un 7% es verbal. Por lo tanto, la forma en que decimos las cosas, la forma en que nos presentamos, el cómo nos vemos, genera una alta influencia en los deseos de compra en los clientes. Y aquí viene lo que se llama PNL, programación neurolingüística, que tiene que ver con las posturas, con los rostros, con la imitación de los gestos de la persona, con la voz, la impostación de voz, no solo el mensaje, sino que la velocidad del mensaje y la impostación de voz, las pausas, las escuchas, la interpretación de los mensajes. Todos esos elementos hoy día van causando un ambiente que te puede permitir mayor agrado o desagrado. Y si estás agradado, mayor tendencia a comprar. Si no estás agradado, menor tendencia a comprar. La proyección en la venta. Hoy día nosotros vemos publicidad que muestran una cosa que no tiene nada que ver con otra. Una venta de un auto con una mujer, un paisaje paradisíaco con ventas de cigarrillos. ¿Qué tiene que ver? Son proyecciones. En nuestra mente, como es neurociencia, hay cosas que están conectadas y moviendo un pequeño switch de un lado se abre un deseo, una necesidad de otro. Por eso que nosotros debemos proyectar. Por eso que vuelvo a decir, no es lo mismo que que tengas un local desordenado, sucio, hediondo, con poca luz, frío, si es en invierno, caluroso si es en verano. Todo eso va generando una proyección psicológica en que si yo quiero o no quiero. Y finalmente el gran lema de este curso, la neurociencia, la neuroventa, se sustenta en que no le vendas a la persona, véndele a la mente de la persona. Y este es el primer elemento que usted tiene que comprender. Lo vamos a ir explicando paso a paso. Pero tú no te centres en atender a ese que estás viendo ahí, con su conducta, con su comportamiento. Ve más allá y atiende a la mente de esa persona, lo que está metido ahí, lo que le va a hacer crear el impulso para comprar. Y no solo comprar eso, sino comprar más cosas. Y después tenerte a ti como referente para poder convertirse en un cliente habitual contigo y que además te pueda recomendar, fidelizado para que te pueda recomendar. Eso tiene que ver con justamente que estamos ya metidos en la mente de la persona. La teoría de los tres cerebros, como les decía, ¿no es cierto? Cuando hablábamos en el temario, las personas, todos tenemos estos tres cerebros. El cerebro reptil, el cerebro emocional y el cerebro racional. Dependiendo de las circunstancias, dependiendo del momento en el cual yo me encuentre, es el cerebro que está predominando en ese momento. Si yo acabo de pasar un rato desagradable, una discusión, una pelea con alguien, ¿no es cierto? Y alguien me viene a hablar, ¿qué cerebro voy a tener?
un cerebro absolutamente reptil, un cerebro que se cierra a la cognición. La emocionalidad puede quedar, ¿no es cierto?, aquí a garganta y aquí a corazón, pero esencialmente es warning, es peligro, es enojo, es rabia. Y eso tiene que ver con elementos de arrancar o defenderme. Reptiliano. Pregunta a un reptiliano, ¿le puedes explicar con peras y con manzanas? ¿Puedes entrar a racionalizar con él? No. Todos hemos vivido situaciones personales, por ejemplo, de una pelea o discusión con alguien. Y si una persona está muy ofuscada y tú quieres explicarle a esa persona con lujo de detalles para que se calme, al contrario, no va a entender nada, porque está con cerebro reptil, en donde incluso se ve a poca distancia, se escucha a poca distancia y no se comprende. La única sensación es salir de ahí o agredir, que son los dos elementos básicos de un cerebro reptil. Y eso lo tenemos todos nosotros. Los cerebros emocionales, que tiene que ver con aquellas sensibilidades que en el momento estamos viviendo. Hoy estamos viviendo altamente sensibilidades, cerebros emocionales, pandemia, recesión, incertidumbre, como planeta y como país. Y eso te genera una sensación de angustia, podría ser, ¿no es cierto?, de incertidumbre. Las emociones a flor de piel. A esa persona a flor de piel, si tú le gritas, se afecta. Si tratas de explicarles con razón, tampoco vas a lograr que te comprenda, porque es la emoción la que está en ese momento a corazón de piel. Y finalmente, el último cerebro, el cerebro racional, el del análisis, el del raciocinio. Este es el que tiene equilibrado el cerebro reptil y también tiene equilibrado el cerebro emocional. Esa persona ya puede escuchar o dar razones. Esa es la persona que podemos nosotros explicarle los beneficios de un alimento, de una vitamina o de algo. Y explicarle con pera y con manzana. Si es que el cerebro está en modo análisis, en modo racional. Si no está en modo racional, lo que digamos se va a perder. Por lo tanto, haciendo un resumen, la primera cuestión que yo debo, ¿no es cierto?, preguntarme cuando yo atiendo a un cliente, ya sea telefónicamente, ya sea presencialmente, es ¿qué cerebro tiene? Porque dependiendo del cerebro es la atención que yo le tengo que dar. Y eso es un primer elemento clave en esto de lo que es la neuroventa. ¿Qué cerebro tiene? Pero además, no solamente está lo que es el cerebro de él, sino en mi cerebro. ¿Qué cerebro tengo yo? Si acabo de discutir con un colega y quedé, pero así caliente, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser mi cerebro? Lo más probable también sea reptil. Por lo tanto, no estoy en condiciones de poder atender a un cliente. Entonces, aquí el mensaje es que el cliente, por ser cliente, tiene el privilegio de poder llegar con los tres cerebros: racional, emocional, reptiliano. Es su privilegio. Pero yo como atendedor no puedo. Jamás puedo estar ni reptiliano ni emocional. Yo siempre debo estar en un cerebro racional, porque debido a esa condición voy a poder analizar y decidir cómo lo voy a atender, qué estrategia voy a usar. Resumen, el cliente puede llegar con los tres cerebros, pero yo solamente debo tener cerebro racional y para eso debo trabajar. Las conductas y los comportamientos de las personas, aparte de tener estos tres cerebros, también tienen componentes etarios, también tienen componentes de su generación. Entonces, ustedes y yo que hemos trabajado atendiendo y relacionándonos con personas, tenemos súper claro que no es lo mismo atender a una persona adulto mayor que atender a un joven. Joven y de qué edad el joven. Aquí estamos mostrando que efectivamente existen distintas generaciones y estas generaciones, por la vida que tuvieron, por la cultura y el tema valórico, tienen otros elementos que consideran al momento de tomar decisiones. El baby boomer, que es la persona adulto mayor, que puede tener entre los 53, 71, 72 años mayores, fueron criados en una época distinta, con una educación distinta. Por lo tanto, los elementos de decisión o de motivación en la compra son muy distintos que, por ejemplo, una generación Z, que son los jóvenes entre 25 y 10 años hoy día. Tienen motivaciones, tienen visiones de vida distintas, tienen conductas distintas. Por lo tanto, cuando entra a un local, ¿no es cierto?, a alguien y yo veo la edad, ya sabiendo que además puede traer uno de los tres cerebros, a la simple vista yo ya sé que tiene una cierta conducta de acuerdo a su generación. Entonces también yo debo aprender a cómo atenderlo de acuerdo a eso. Los baby boomers, 53, 71 años,
La generación X entre 52 y 38, los millennials entre 37 y 26, pero al medio están los Xennial, que es una combinación entre la generación X y la generación Millennial, que son los que se sienten, ¿no es cierto?, más motivados por vivir la vida con goce, hacer lo que a uno le gusta, tomar decisiones más tecnológicas. Es una combinación los Xennial. Y finalmente la generación Z, que son los más jovencitos, que son ecologistas, que son touch, ¿no es cierto? Todo lo toque, todo lo abren, que compran a través de Internet, que las decisiones, ¿no es cierto?, tienen que ver más por lo que sienten que por lo que saben. El tema de aprender o saber buscar más que aprender, ¿se fijan? Por lo tanto, tienen conductas distintas entendiendo de la generación a la cual pertenece. Por lo tanto, yo debo saber eso, que el cliente, aparte de los tres cerebros, también se conduce de acuerdo a su generación. Además de su generación y el tipo de cerebro, hay cierta conducta, comportamiento de consumo y conducta. Cuando hablamos de comportamiento, tiene que ver como lo que él sabe, ¿no es cierto? ¿Cuánto sabe? Cómo se conduce en el proceso de la compra? Está el complejo, está el impulsivo, está el habitual y está el comparativo. Hoy día ya los clientes no son como antes, que podíamos decirle lo que fuera y ellos nos van a creer. Hay muchos clientes que ya vienen informados. Además que la información está ahí, a un par de clics y buscan, ¿no es cierto?, en Google. Entonces, también tenemos que entender que la venta también es una venta en donde tenemos una contraparte que incluso podría saber más que nosotros. Y también su conducta. El cliente egoísta, desconfiado, grosero, complaciente. Yo diría que cómo él se relaciona con las personas. Un cliente que es grosero, que en su vida es grosero, va a llegar siendo grosero, nos va a tratar en forma grosera, y no es que sea, no tiene nada que ver con la edad, ¿no es cierto?, ni tampoco con lo complejo. Es una persona que tiene una conducta determinada. Entonces, en resumen, las personas se comportan, se conducen de distinta manera. Yo no puedo pretender tener una sola forma de atender. Debo ser capaz de decir, yo soy un vendedor, pero que asume roles y dependiendo de lo que el cliente necesita, es el rol que yo asumo. ¿Ok? Para poder simplificar lo que hemos conversado respecto a la tipología de clientes, ¿no es cierto?, de conductas y comportamientos, y además el tema de que tiene que ver con su generación, vamos a simplificar la cosa. Y vamos a decir, usted preocúpese de descubrir que el que tienes adelante, qué perfil actitudinal tiene. Así de simple. ¿Qué significa eso? Que puede ser de una de las tres formas. O puede ser un conciliador, o puede ser un indiferente, o puede ser un negador. Y nada más. Lo de la generación, lo de la conducta, el comportamiento, olvidémonos. No así del cerebro reptil, emocional y racional. Eso siempre va a estar presente. Y además, yo debo ser capaz de identificar si el cliente es un conciliador, si es un indiferente o un negador. ¿De acuerdo? Esos son los perfiles actitudinales. Bueno, ¿qué son cada uno de estos y cómo hay que tratarlos? ¿Qué es lo que es el conciliador? El conciliador es el cliente que uno espera, el buena onda. Es la persona que acepta lo que decimos, que tiene buen trato, que finalmente es una persona que lo que le digamos lo va a decir que sí. Es un cliente ideal, una persona que es agradable, una persona que no te rebate. Puede que te haga preguntas porque no sabe, pero te cree todo. Por tanto, es el cliente que uno más desea. ¿Qué tipo de cerebros tiene este cliente? Bueno, tiene el racional y es positivo. Tiene el emocional y es positivo. Y tiene el reptiliano que también es positivo, no está en mala onda. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con este cliente? Este cliente ya una vez que descubrimos lo que él necesita, lo que él quiere, le preguntamos, averiguamos, le ofrecimos otras cosas y está ok, 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 ¡pum! Hay que concretar lo antes posible. Porque podemos engrupirnos de lo buena onda que es y dilatar la mente se nos puede caer. Entonces, si es una persona conciliadora, amable, gentil y está positivo en todos tus cerebros, en todos sus cerebros, ¿qué es lo que quiere? Más lo que nosotros le podamos agregar en su web, y lo cerramos, porque podría enfriarse. ¿Ok? Este es el cliente ideal. ¿Cuál es el segundo cliente? Ya no es tan ideal, es el indiferente. Este cliente puede tener muchas características y usted lo va a identificar fácilmente. No entiende o se desentiende lo que le decimos. Y se desentiende porque no quiere, lo dice abiertamente, o porque a veces no nos pesca, no nos infla, como que está en otra.
como que no le interesa o está disociado de la situación en sí. Le podemos hacer una pregunta y a veces no nos responde. Por tanto, este cliente se nos puede volver difícil. Este cliente puede que no crea tanto en las personas o no crea tanto en lo que estamos vendiendo nosotros. O también puede que haya tenido malas experiencias o puede que sea una persona retraída. ¿Cuáles son los tipos de cerebro que están en un cliente indiferente? Racional, pero negativo, porque es indiferente, no se excita, ¿no es cierto? No se motiva con lo que le estamos diciendo. Entonces, racionalmente es negativo. Emocionalmente no lo sabemos, es neutro. No sabemos si está feliz, si está triste, no sé si está involucrado o no involucrado, porque es eso, es indiferente, es plano. Y reptiliano, negativo, podría ser una persona que nos contradiga. Por lo tanto, ¿qué hacemos con un cliente que se muestra así, como de difícil trato, como que nos cuesta llegar a él? Tienes que interesarlo. Tienes que buscar algún elemento que sea un caballito de batalla, que tú sepas por lo que has indagado que podría ser bueno para él, que podría enganchar. Entonces tienes que detectar ahí cuáles son sus necesidades, ¿no es cierto? O deseos más latentes. Y sobre eso, pum, trabajar. Y lograr interesarlo. Y cuando él muestre interés, porque te pregunta, ¿no es cierto? O te escucha o hace asiente, tú ahí, pum, concretas. Entonces tienes que interesar a esta persona, pum, y concretar. ¿Ok? Y vámonos finalmente al tercero, al más complejo, pero que se le puede vender perfectamente. Este es el negador, el cliente negador. Este es el que no acepta, el que se niega, el que no confía en nadie. Podría tener características de las que vimos anteriormente, podría ser un poco grosero, podría ser un poco altivo, un poco de maltrato, ¿no es cierto? Pero está ahí, nos está llamando o está en la tienda. Por tanto, él tiene una necesidad. Entonces, esta persona que es un negador, no tenemos que verlo como, ay, qué lata, este cliente no lo quiero atender. No, no, no. Tienes que verlo como que es un cliente potencialmente bueno. Porque si es un cliente así, va a ser así con todos. Y si tú logras convencerlo, va a fidelizar contigo y no va a ir a otros lugares, a otras tiendas, a otras marcas, va a ir donde la tuya. Porque tú fuiste capaz de qué? De captar su atención. Entonces, este tipo que tiene estos cerebros negativos, todos, el racional negativo, el emocional negativo, el reptil negativo, va a ser con todos por igual. Por ende, si nosotros logramos de alguna forma em, emocionarlos con nosotros, sincronizarlos con nosotros, vamos a tener un cliente que es nuestro, ganado y que otros no se van a poder ganar. Entonces, ¿cómo hay que tratar a este cliente negador? Debemos captar su atención. Debemos de alguna forma, pum, dejar que se niegue, que sea indiferente también podría ser, y que no, y centrarlo con nosotros. Captar su atención y darle confianza. Y ahí tú usas lo que tú eres, tu propuesta de valor, qué es lo que eres, quién eres, a quién le has ganado, tu marca, cómo está posicionada, darle elementos demostrativos de que tú eres esto, darle confianza y captar su atención. Y una vez que has logrado darle confianza y captar su atención, lo llevas luego a concretar. También, al igual que el primero, no tienes que marearte tanto. Si lograste ciertos objetivos y con eso está conforme y contento, lo llevas pronto a concretar para que no vuelva a caer, ¿no es cierto?, en negativa o vuelva a un paso anterior que podría ser indiferente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué elementos tenemos que preocuparnos? Entender que todos los tipos de clientes tienen a lo menos tres tipos de cerebro. Cerebro reptil, emocional y racional. Siempre va a ser así. Tienen también distintas características, de acuerdo, ¿no es cierto?, a sus edades, a sus conductas de compra, a su comportamiento. Ok, no nos interesa, nos vamos a preocupar de qué? De poder identificar en estos tres perfiles actitudinales, conciliador, indiferente y negador. Y de acuerdo a eso, una vez que lo tenemos identificado, le damos el trato sugerido. Trato sugerido, hay que concretar lo antes posible para el conciliador, hay que interesarlo y concretar para el indiferente, y hay que captar la atención y darle confianza y luego concretar con el negador. Y así de alguna forma vamos a estar trabajando en forma inteligente con nuestros clientes, asumiendo un rol y no solamente atendiendo. La venta no es atención, es un trabajo programado, un trabajo inteligente, un trabajo con conocimiento, en donde nosotros creamos las situaciones de cierre. Nosotros creamos las situaciones de cierre. ¿Ok? Bueno, que estén muy bien, ha sido un gusto y nos vemos la siguiente clase. Adiós.